Buenos días. El día de hoy vamos a abordar el tema de segmentación de mercados. Vamos a hablar de qué es la segmentación, cuáles son sus variables, en qué consiste establecer un segmento de mercado, qué debo tener en cuenta, cómo establezco un perfil de consumidor y a partir de dónde nace ese tema, el tema de la segmentación de mercados. Cuando hablamos de mercado siempre tenemos, o de comercializar un producto, siempre tenemos que acercarnos a un mercado específico para poder establecer características propias de ese mercado. Características que le permitan a las empresas entender el comportamiento del consumidor y cuáles son las necesidades que debe cubrirle y de qué manera vamos a responder a esas necesidades mediante los productos. Teóricamente, un comprador representa un mercado y tiene unas necesidades propias, un poder adquisitivo, un perfil específico, unas necesidades propias de cada individuo. Pero lo que hacemos mediante la segmentación de mercados es organizarlos por grupos homogéneos para que cada producto que nosotros desarrollemos tenga unas características que hagan sentir al consumidor que está diseñado para él. Lo que busca la segmentación de mercado, su objetivo principal es mejorar el proceso de marketing, es permitir que ese proceso de marketing se vuelva un proceso efectivo, se vuelva un proceso donde cada acción que generemos le permita a la empresa, digamos que apuntarle a lo que el consumidor quiere, de tal forma que el consumidor pueda comprar o acceder a los productos con mayor facilidad porque le gustan, porque les llaman la atención, porque siente que es el producto perfecto para cubrir su necesidad. Cuando hablamos de segmento de mercado tenemos que hablar de tres momentos del segmento. Entonces tenemos un segmento que es el grupo de individuos que tienen unos estímulos similares para proporcionar un satisfactor. Los segmentos generalmente son grupos de mercado grandes. Dentro de un segmento encontramos nichos y células de mercado. Por ejemplo, un segmento podría ser las personas que consumen leche. La mayoría de personas incluyen dentro de su canasta familiar la leche, pero algunas personas tienen características específicas para consumir este producto. Y entonces empezaríamos a hablar de los nichos de mercado. Dentro de un segmento podemos establecer varios nichos. Entonces, el nicho de mercado es un grupo un poco más pequeño que busca una especialización de ese producto. Entonces, por ejemplo, para el caso de la leche, está la leche deslactosada o la leche semidescremada. No todos consumimos leche lactosada, tan solo una parte de ese segmento de mercado prefiere ese producto sin lactosa. Tan solo una parte de este grupo de mercado prefiere la leche sin crema. Entonces ahí empezamos a identificar diferentes nichos de mercado. Las células de mercado son aún mucho más especializadas. También buscan establecer, digamos que un satisfactor al segmento, pero como son altamente especializadas, pues tienen que ser rentables porque su costo es alto. La célula de mercado es un grupo muy pequeño de consumidores que buscan ese producto por sus características. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la leche, hasta ahora la leche de almendra es un producto que está creciendo. Y si ustedes se dan cuenta, la leche de almendra tiene unas características totalmente diferentes a la leche que habitualmente tomamos de vaca. Entonces, esa célula de mercado se reduce y hace que el mercado no sea masivo, que sea un mercado muy especializado y que haya que buscar el producto en ciertos puntos donde se puede encontrar. Un ejemplo claro para una célula de mercado puede ser el reloj Rolex. No todo el mundo tiene acceso a un reloj Rolex, solamente una partecita pequeña del mercado puede acceder a ese producto, lo que hace que sea de un costo demasiado alto. ¿Qué debemos tener en cuenta para esa segmentación de mercado? Pues primero, que el mercado que nosotros buscamos deba o tiene que ser compatible con lo que la empresa está buscando, con los objetivos que se trazan a partir de una planeación inicial que se realiza. Hay que evaluar qué oportunidad de mercado encontramos. Las oportunidades de mercado son aquellas situaciones o comportamientos que permiten que nosotros generemos alguna acción de marketing para aprovecharlas. Por ejemplo,
Las nuevas tendencias de consumo. Hoy en día la gente se cuida, le gusta verse delgado, va al gimnasio, el fitness, todo el tema de cuidado corporal. Entonces, dentro de esa oportunidad de mercado encontramos miles de productos que podemos ofertar. El spa, por ejemplo, se vuelve un producto importante para suplir la necesidad de esos consumidores. Tal vez el plan del gimnasio por un año se vuelve un satisfactor para aprovechar esa oportunidad de mercado que existe. Hay que buscar aquellos mercados que no todo el mundo le apunta, mercados que, como su nombre lo indica, son poco explotados. Al tener un mercado poco explotado encontramos una oportunidad grande de mercado. El tema es que como tenemos tanta saturación de productos, hay que hacer una investigación detallada, definida, para entender esos mercados que están sin atención. No son mercados fáciles de encontrar, pero sí, a partir de una buena investigación de mercados, podemos identificarlos. Deben ser mercados accesibles y medibles, donde yo pueda encontrar información fácilmente, donde al realizar una investigación yo pueda acceder a esa información, pueda medirlos, pueda establecer quiénes consumen y quiénes no consumen. Y pues cada segmento debe tener un tamaño adecuado para que ese producto se vuelva un producto rentable. ¿Cuál es el análisis de esa oportunidad? Pues cuánto estaría dispuesto a pagar el consumidor por el producto, cuánto puede invertir, ese deseo que él tiene de invertir sobre ese producto, mirar toda la parte de cómo organiza su ingreso el consumidor para poder establecer cuánta plata va a invertir en ese gasto y pues analizar esos comportamientos y esas tendencias de compra que el consumidor está teniendo en la actualidad. Tiene beneficios y desventajas. Vamos a centrarnos en los beneficios porque las desventajas dejan de ser desventajas cuando tenemos una visión mercadológica, cuando entendemos que para que el consumidor le guste mi producto, que para que el consumidor compre mi producto y que para que él se enamore de mi producto necesito generar acciones que se acerquen a ese consumidor. Entonces, ¿qué beneficios tiene? Pues me ayuda a identificar las necesidades, las empresas pues diseñan productos que vayan acorde con la demanda, puede optimizar todo el tema de comunicación, saber en qué medio voy a pautar, en qué momento, en qué horas, porque de acuerdo a ese comportamiento del consumidor puedo identificar esos momentos de mercado. Eso me permite que la compañía crezca porque si tengo productos especializados, pues la gente, de acuerdo a las acciones de marketing y de comunicación que yo genere, pues va a preferir mi producto y me va a permitir canalizar todos los esfuerzos mercadológicos. ¿Qué podríamos considerar como desventaja? El costo aumenta porque tengo que generar productos mucho más exclusivos, pero eso depende de la cantidad del segmento. Me explico, del número de personas que sean susceptibles a la compra de ese producto. Y aumentan los costos de marketing, pero les reitero lo que les decía al principio. Si usted tiene una visión mercadológica, eso no va a ser una desventaja, eso va a ser una oportunidad para fortalecer sus productos. Ahora vamos a mirar qué es segmentar. Entonces, cuando hablamos de segmentar, pues entonces hablamos de ese proceso donde organizamos los consumidores de acuerdo a sus características. Y pues su objetivo principal es aumentar la precisión estratégica de la mercadotecnia. Existen 4 variables de segmentación. Vamos a empezar hablando por la variable más sencilla de organización, que es la variable geográfica. La variable geográfica me indica que yo debo organizar los mercados de acuerdo al espacio geográfico, al lugar donde se vive, al lugar donde se encuentra el consumidor. Yo lo puedo organizar a nivel nacional, a nivel regional, a nivel departamental, local y por barrios. Una variable importantísima de esta segmentación geográfica es conocer la cantidad de población susceptible a mi producto. Esos datos son sencillos de encontrar cuando usted consulta la información que nos proporciona el DANE para el caso de Colombia. También dentro de esta segmentación geográfica hay una variable que es importante contemplar, que es el clima. El clima afecta en la comercialización de algunos productos, no de todos. Por ejemplo, las ruanas de lana virgen. Las ruanas de lana virgen perfectamente se van a poder vender en departamentos de zona fría, ¿cierto? Quizás en Boyacá, tal vez en Bogotá,
quizás en Pasto, pero nosotros no podríamos comercializar una ruana, de lana virgen en Santa Marta. Probablemente el mercado que hay allá no es susceptible a la compra de este producto. Pero hay otro tipo de productos, como decir los esferos, que no necesitan contemplar la variable del clima. La otra segmentación que variable segmentación que hablamos es la segmentación demográfica. La segmentación demográfica, digamos que se convirtió en el aliado de mercadeo para las empresas. Es una segmentación fácil de realizar, se da a partir de datos ya establecidos, de datos secundarios y de posibles investigaciones que ya se hayan realizado, o incluso también de esos datos que nos proporciona el DANE cuando hace sus censos, cuando establece algunas investigaciones y van alimentando su base de datos. Sin embargo, la segmentación demográfica no es solamente tener los datos de información secundaria, sino entender cuál es la importancia que ellos tienen dentro del proceso de segmentación. Cuando yo hablo de segmentación demográfica, generalmente hablo de la edad, del sexo, del ciclo de vida familiar, de la distribución del ingreso, de la profesión, de la ocupación de los consumidores. Pero, como les decía, eso tiene un contexto específico. Empecemos hablando de la edad. Generalmente cuando hablamos de segmentar un mercado por edades, pues hablamos de un rango. Entonces podríamos decir de 5 a 10 años, un mercado entre 5 y 10 años. Pero eso tiene su contexto psicográfico también, tiene su componente de personalidad. Entonces vamos a hacer una contextualización rápida de acuerdo a las edades. Por ejemplo, nosotros podemos dividir las edades en niños, adolescentes, la adultez y la madurez. Cuando hablamos de los niños, pues los niños empiezan a tener, digamos que poder de decisión de compra aproximadamente a los 3 años, aunque él no decide qué comprar si tiene una alta influencia sobre sus padres. Y eso se vuelve un mercado importante, porque ellos se vuelven influenciadores de compra. ¿Qué es un influenciador de compra? Una persona que empuja a la compra de otra. Tal vez él no es mi cliente real, pero se va a convertir en un consumidor que de cierta manera obliga al cliente real a comprar esos productos. Los niños tienen sus comportamientos de acuerdo a su edad. Entre 0 y 3 años pues son bastante dependientes. Los padres deciden qué productos comprar y cuáles son los más adecuados para utilizar según su crecimiento y desarrollo. A los 3 años ya empiezan a tener cierta autonomía, ya empiezan a pedir cosas, ya empiezan a decidir, ya son caprichosos y más o menos este comportamiento, que sigue siendo un comportamiento dependiente, va entre los 3 y los 8 años. A los 8 años ellos ya empiezan a cambiar de comportamientos, empiezan a entrar a otras etapas, empiezan a llegar más o menos cuarto, quinto de primaria, ya empiezan a evidenciar los juegos con sus compañeros, las cosas que sus compañeros tienen, ya son mucho más autónomos, ya no dependen tanto de papá y mamá. Sin embargo, en esa etapa de más o menos desde los 9 años se empieza a entrar en una etapa fuerte, que es la etapa de la preadolescencia. La preadolescencia es ese momento donde donde el individuo tiene cambios hormonales y cambios físicos, lo que hace que sus comportamientos de compra se vean afectados. En el caso de los niños, su desarrollo es un poco más tardío que en el caso de las niñas. Entonces, más o menos las niñas hacia los 9-10 años ya empiezan a sentirse vanidosas, ya les empieza a importar el peinado, pintarse las uñas, ponerse bonitas, arreglarse, etcétera, etcétera. Mientras que los niños, esa etapa les llega más o menos hacia los 13 años. Y es muy interesante cómo entender y empezar a adentrarnos en esos comportamientos, ya cuando ustedes tengan la posibilidad de hacer una investigación etnográfica, donde ustedes puedan mirar esos comportamientos específicos según la etapa del ciclo de vida, pues porque se vuelve algo interesante entender cómo se comporta el hombre con relación a la mujer y esos momentos, digamos, de conexión entre los dos. Entonces, en la etapa preadolescente, pues comprobamos que las mujeres se desarrollan mucho más rápido que los hombres. Y entonces ahí es donde decimos que nosotras pues avanzamos mucho más rápido. En la adolescencia plena, que es más o menos entre los 13 años y los 16 años,
pues el adolescente empieza a construir su carácter y sus bases para construcción de su carácter se convierten en los principios que se les dan en casa, pero adicional a eso, la influencia que empiezan a tener sus compañeros de clase, sus amigos del barrio y demás, es una influencia alta. Ellos empiezan a construir su carácter a partir del contexto en el que viven, en el que conviven. Eso permite que el tema de compra de productos se vuelva o se centre en otras cosas mucho más propias del estilo de vida que ellos quieren construir. Acá como es una etapa difícil de rebeldía, de querer agarrar el mundo con las dos manos, de querer sentirme único, pues los padres dejan de tener una relevancia en esa decisión de compra. Y la relevancia empieza a ser del contexto en el que ellos viven, como les decía hace un momento. Los amigos influencian. Si Adriana tiene la moñita verde, yo también la quiero tener porque a Adriana se le ve muy bonita. Si mis amigos van a la fiesta de 15 de Pepito, yo también quiero ir a esa fiesta porque pues es importante estar en ese círculo social, y entonces a partir de ahí empezamos a buscar una cantidad de productos que responden a características de otras personas, ni siquiera las características propias, pero eso permite que el individuo vaya estableciendo un camino por donde seguir o su estilo de vida pues que a futuro va a proyectar. Luego llega la adolescencia tardía, y en esta adolescencia tardía pues está más o menos entre los 17 años y los 21 años, 22 años. Eso depende del contexto laboral. Cuando yo comienzo a trabajar, tengo un contexto laboral a temprana edad, pues mi adolescencia tardía es mucho más corta. Pero cuando todavía sigo dependiendo de papá y mamá, mi adolescencia tardía pues se alarga un poco. Porque más o menos hasta los 22 años, 21, 22 años, nosotros ya estructuramos un carácter y ya empezamos a tomar decisiones por sí mismos, no por la influencia de otros, sino por los gustos de acuerdo a lo que nosotros queremos. En ese proceso de adolescencia, pues hay unos cambios muy fuertes porque entramos digamos que de depender de los padres y de esperar a que ellos nos compren lo que a nosotros nos gustaría tener, a tener una independencia cuando empezamos una vida laboral y empezar a comprar lo que nosotros queremos. Entonces, ahí en esa adolescencia tardía hay un mercado, digamos que muy susceptible y con demasiadas oportunidades para explotar, porque cae un ingreso que todavía es único, solamente el ingreso es para mí. No tengo que compartirlo con nadie, no tengo muchas responsabilidades, tengo unas responsabilidades económicas muy limitadas y eso hace que yo tenga la posibilidad de generar actividades de ocio, de comprar lo que me gusta, lo que quiero tener, etcétera, etcétera. Luego llega la adultez temprana. La adultez temprana va más o menos entre los 21 o 22 años hasta los 28 años. Esta adultez temprana es una adultez muy interesante porque acá como ya hemos construido carácter, ya estamos en una vida laboral, quizás algunos ya hemos empezado a estudiar y demás, pues acá el poder adquisitivo crece y ese mercado, como ya es un mercado maduro, pues tiene unas expectativas de compra muy interesantes. En esa adultez, ya en la adultez tardía, que va más o menos entre los 28 y los 45 años, pues acá ya empezamos a tener algunos comportamientos propios de hombres y mujeres. Acá ya es importante si tengo una familia, si aún sigo soltero, si soy madre soltera, etcétera, etcétera, si ya soy profesional, y de acuerdo a ese contexto de vida, pues mis decisiones de compra cambian, son totalmente diferentes. Entonces, si yo ya tengo hijos, pues mi prioridad van a ser los hijos. Si yo soy una persona soltera, tal vez mi prioridad va a ser formarme mucho más académicamente, viajar, comprar mi casa solo, hacer una vida o establecer una vida solo. Si soy una pareja casada pero aún no tengo hijos, pues entonces la construcción de la pareja, de cómo nos proyectamos y demás. De acuerdo al contexto de vida en el que se encuentra, hay mayor o menor adquisición de compra. En la madurez, cuando llegamos a la madurez, pues más o menos también hay madurez tardía y madurez
temprana, en la madurez temprana que va entre los 40 y los 50 años, pues si ya hemos tenido hijos, son hijos grandes, hijos que más o menos están entre la edad de 16, 17 años, ya se desprenden y se ligan un poco de los padres, entonces los padres ya empiezan a retomar su vida. Si soy una persona soltera, pues entonces seguramente es una persona que tenga un poder adquisitivo alto, porque todo el tiempo la ganancia siempre ha sido enfocada para mí. Y las prioridades acá de compra ya no son tanto de ocio y de pasarla rico, ya es un poco más, un tema mucho más estructurado, de buscar cosas que le gusten para mi casa, para mi formación. Cuando ya empiezan a ser papás, entonces retomar nuevamente sus vidas, ¿cierto? Y ya cuando llega la madurez tardía, que es un mercado, un segmento que no se ha explotado muy bien, porque todavía tenemos mercados de adultos mayores que tienen necesidades amplias, que hasta ahora se está empezando a explotar esa oportunidad de mercado, pues encontramos que acá en la madurez a veces hay un poder adquisitivo alto y no hay un satisfactor que genere eh, una respuesta a esas necesidades. Entonces acá en este mercado maduro hay unas grandes oportunidades con relación al ocio, porque ellos ya dejan de trabajar, ya buscan otro tipo de actividades que hacer. A veces como que se relegan porque como ya son maduros, ya son personas de 60, 65 años, pues ya los hijos los cuidan, no salgan, no hagan, no mire, cuidado se rompe el pie porque es que usted está enfermo. Bueno, una cantidad de variables de sobreprotección de los hijos hacia los padres que hacen que se pierdan algunas oportunidades, pero ellos son un mercado que tienen tal vez el dinero, el poder adquisitivo y que están necesitando de actividades para poder continuar con su vida, porque muchas de esas personas se pensionan y al pensionarse pues les queda una cantidad de espacio de tiempo bastante interesante para ofertarles productos con relación a actividades y a cubrimiento de espacios de tiempo. De acuerdo, digamos que a cada una de las etapas pues hay comportamientos totalmente diferentes que hay que entender para poder explotar a nivel mercadológico. Cuando establecemos una edad en un segmento de mercado, no es solamente decir mi rango de edad está entre tal número y tal otro, sino entender cuáles son los comportamientos de ese rango de edad para poder establecer oportunidades de mercado. Igual pasa con el ciclo de vida familiar. Entonces, en ese ciclo de vida familiar, pues de acuerdo al momento en el que me encuentre, si soy soltero, si soy una pareja joven sin hijos, si hago parte de la etapa de nido lleno 1, que son parejas jóvenes con hijos pequeños, o si hago parte de la etapa de nido lleno 2, que son parejas ya maduras con hijos más o menos grandes, hijos adolescentes, bien sea de la etapa temprana o de la etapa tardía, o la etapa de nido vacío, que es cuando ya los hijos se han ido y queda papá y mamá solitos, las personas maduras que nunca decidieron casarse, que pues digamos que avanzaron solo su vida y están solteras a una edad madura, los padres y las madres solteras, los divorciados, las parejas ya maduras de una edad alta y que no tienen hijos, y de acuerdo a cada uno de ese ciclo de vida familiar, pues también tengo comportamientos totalmente diferentes. Es muy diferente ser un soltero de 25 años sin ninguna responsabilidad que ser una madre soltera de 25 años ya con un hijo, que se convierte en un contexto de vida totalmente diferente y hace que la compra sea totalmente diferente. Y nuevamente, entender ese ciclo de vida o esos momentos de ciclo de vida de acuerdo al contexto en el que vivo, pues hace que las formas de que nosotros percibamos la compra sea totalmente diferente y los productos que nosotros buscamos también. En la distribución del ingreso, que se convierte en la distribución del ingreso, en saber cuánto gana mi consumidor, cuánto gasta en sus necesidades básicas y cuánto dinero le queda para invertir en otro tipo de necesidades más suntuosas. Si yo comercializo productos que estén dentro de las necesidades básicas de mi consumidor, pues tengo que empezar a mirar cómo hago que esos productos resalten sobre mi competencia. Pero si yo comercializo productos un poco más suntuosos que no son indispensables para el consumidor, no solamente tengo que enfocarme en la competencia de productos, sino que también tengo que enfocarme en esa competencia de distribución del ingreso.
si a Pepita le quedan 5.000 pesos, esos 5.000 pesos los puede invertir en comprar una maleta, en irse de viaje, en comprarse una pinta de ropa, quizás en ir al cine, tal vez en ir a montar carros chocones, etcétera, etcétera. Entonces, si yo hago parte de uno de esos productos, pues tengo que mirar cómo hago que Pepita sienta la necesidad de invertir esos 5.000 pesos en mi producto, que también es una variable importante. Ahora, la ocupación. La ocupación no es solamente decir profesionales o amas de casa o no. Yo necesito saber en qué se desempeña mi consumidor. En algunas ocasiones la ocupación se vuelve un factor indispensable para la segmentación de mercado, porque hay productos muy especializados. Por ejemplo, cuando voy a ofertar un programa de posgrado, yo necesito saber qué ocupaciones cumplen el perfil para ese programa de posgrado. Y también la profesión, saber en qué nivel de profesional está, si está en básica secundaria, si está en básica primaria, si tal vez es una persona que es profesional, quizás es un especialista, tal vez es un doctor. De acuerdo a eso, los comportamientos y los contextos de vida también cambian. Entonces, fíjense que la variable demográfica no es una variable solamente que me provea datos, sino que también me provee algunos comportamientos del consumidor que hay que analizar detrás de simplemente establecer esa variable. Luego viene la segmentación psicográfica. Y en la segmentación psicográfica tenemos dos fuerzas que influyen a la hora de la compra y a la hora de establecer mercados: las fuerzas sociológicas y las fuerzas psicológicas. Las fuerzas sociológicas obedecen a todo el contexto en donde vive mi consumidor, y las fuerzas psicológicas obedecen al comportamiento y la personalidad de este consumidor. Empecemos hablando de las fuerzas sociológicas. Las fuerzas sociológicas vamos a encontrar la cultura, la clase social y los grupos de referencia. La cultura depende del lugar donde él viva. Si vive en Bogotá, y si en Bogotá tal vez vive en un estrato alto, en un estrato medio, que olvidamos hablar de esa variable en la segmentación psicográfica. La estratificación también hace parte de una variable demográfica en donde yo establezco si ellos pertenecen a un estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4, etcétera, etcétera. De acuerdo al estrato en donde yo pertenezca, pues tengo unos comportamientos también específicos por el contexto. Pero bueno, volviendo a la cultura. Entonces, la cultura es todo ese aprendizaje que hemos tenido de acuerdo a mi contexto general. Si yo soy bogotano, tengo unos comportamientos totalmente diferentes a el señor que vive en Medellín o a la persona que vive en la costa. De acuerdo a ese aprendizaje hemos generado culturas totalmente diferentes. A la clase social, entonces de acuerdo en el nivel de estatus de vida en el que me encuentre, también tengo unos comportamientos diferentes y eso también me ayuda a construir cultura. Entonces, por ejemplo, si yo hago parte de un mercado de estratos 2, los estratos 2 tienen unos comportamientos específicos diferentes tal vez a los estratos de 5 o 6. Entonces, la clase social me permite como establecer esos comportamientos. Entonces existen clases sociales bajas, medias y altas. De acuerdo a esa clase social, pues hay unos niveles de estudio diferentes, hay unos comportamientos totalmente diferentes, hay una cultura diferente y demás. Y los grupos de referencia, que son aquellos influenciadores que tengo alrededor mío. Un grupo de referencia se convierte en aquellas personas que me ayudan a tomar decisiones de compra involuntariamente. Me explico. La familia es un grupo de referencia. Yo adopto comportamientos de acuerdo a ese aprendizaje que he generado en la familia. También los compañeros de clase, ellos se convierten en otro grupo de referencia, mis compañeros de trabajo. Entonces son aquellas personas que me rodean, que están cerca a mí y que generan una influencia de decisión de compra, de comportamientos y demás. Hay algunos grupos de referencia que los llamamos influenciadores. Esos influenciadores son grupos masivos que me permiten, digámoslo así, generar una influencia de compra. Me explico.
que más adelantico los vamos a profundizar en el tema de las subculturas y demás. Pero, por ejemplo, si yo hago parte de una religión, tengo un grupo de referencia influenciador. Es un grupo de referencia alto que me permite generar una influencia en mis comportamientos. Si yo hago parte soy hincha de un equipo de fútbol, ellos son un grupo de referencia influenciador. Me permiten generar un comportamiento fuerte. Y son de influencia alta, porque finalmente los grupos de referencia cercanos también se convierten en influenciadores. Y están las fuerzas psicológicas, que está toda la parte, la experiencia de aprendizaje, entonces lo que usted logra tomar de su cultura, del momento de vida, del contexto, y esas experiencias que le han permitido ir construyendo carácter, que también le ayudan a establecer un estilo de vida. La personalidad, si es una personalidad fuerte, agresiva, si es una personalidad tal vez tímida, tal vez callada, tal vez reservada, de acuerdo a esa estructura de personalidad, también tenemos diferentes comportamientos de compra. Y el consumidor se acerca o no se acerca de acuerdo a lo que él necesita según su personalidad. Las actitudes, influye bastante fuerte en la compra. Si yo tengo una actitud alegre, fuerte, una actitud reservada, si tengo tal vez un momento de depresión, si tengo un momento de felicidad, etcétera, etcétera, es de acuerdo a esos momentos el consumidor o el ser humano cambia de percepción y hace que genere unas compras diferentes. Hay artículos e investigaciones donde nos acerca a las depresiones de las mujeres. Cuando las mujeres sufrimos depresión nos gusta generar compra. Las compras, digamos que solventan esas depresiones. Entonces fíjense que las actitudes influyen fuertísimo en la compra. Cuando vamos a comprar con el novio o cuando vamos a comprar con la mamá es totalmente diferente. Y las creencias, entendiendo las creencias no solamente en la parte religiosa, sino en todo aquello que se ha ido aprendiendo a partir de esas experiencias. Por ejemplo, una creencia puede ser que si usted se toma un agua de panela con una copita de aguardiente, se le va a pasar la gripa. Y hay personas que finalmente sí les funciona ese remedio y otras personas que no. Entonces, de acuerdo a la creencia, también se generan unas compras totalmente diferentes y unas percepciones con relación a los productos diferentes. En esas dimensiones psicográficas, pues hay que analizar toda la parte de actividades, intereses, toda la parte de opiniones. Y fíjense lo que les hablaba hace un momento, la parte de demografía que también genera, digamos que su aporte en la parte psicográfica. Entonces, si hablamos de las actividades, tenemos que contemplar los trabajos, por ejemplo, a la hora de segmentar. Si trabaja, cuáles son sus pasatiempos, sus actividades sociales, las vacaciones, los grupos sociales al que pertenece, etcétera, etcétera. En los intereses, cuáles los intereses familiares con relación al hogar, la moda, los alimentos, los medios de comunicación, los logros que ha tenido. En la parte de opiniones, la empresa, la educación, los productos, la cultura, el autoconcepto. En la parte de demografía, pues entonces el tamaño de la familia, la vivienda, los ingresos, la etapa de vida familiar. Alberto Céspedes, en el libro de Principios de Mercadeo, pues nos establece, digamos, que estas dimensiones como una posibilidad para nosotros establecer segmentos de mercado. Digámoslo así, es la receta para que ustedes tomen lo que necesiten y poder construir esos segmentos. La variable psicográfica ya está volviendo el centro de la segmentación. Yo les decía hace un momento que era importante segmentar demográficamente y entender esos datos, pero fíjense que el trasfondo de esos datos es un tema psicográfico. Entonces la psicografía se está volviendo un tema central de segmentación, porque hoy en día una persona perfectamente de estrato 1 puede tener un poder adquisitivo de compra alto. Y el que esté en un estrato no significa que él no tenga la posibilidad de comprar o acceder a ciertos productos. Entonces ya digamos que el limitante de la estratificación y de la clase social ha hecho que se cambie un poco la percepción, porque ya no solamente dependemos de esa parte demográfica ni de la edad para comprar, sino tal vez del contexto de vida en el que me estoy desarrollando, y eso permite que cada vez se busquen productos que se ajusten más al perfil del consumidor, y ahorita más adelante vamos a mirar cuáles son los perfiles.
¿Qué criterios psicográficos debo tener? Pues entonces la personalidad, el estilo de vida y los valores que les venía hablando hace un momento de la parte psicológica. Entonces acá hay otra receta donde cuando hablamos de la personalidad, usted debe analizar si es introvertido, extrovertido, etcétera, etcétera. En el estilo de vida, pues qué hace, si sus actividades, sus intereses, sus opiniones. Eso es una tabla que complementa la anterior. Y en los valores toda la parte de la pertenencia, la solidaridad, el respeto. Y hay una última variable de segmentación que está relacionada con el producto. La vamos a llamar la segmentación conductual. Y esa segmentación conductual depende de lo que el cliente busca en el producto, de ese beneficio que él desea que tenga el producto y de la frecuencia con que lo compra, que la denominamos tasa de utilización. Cuando hablamos de los beneficios, pues tenemos que enfocarnos en qué busca el cliente para cubrir su necesidad. Recuerden que nosotros desde el mercadeo no comercializamos productos, comercializamos beneficios, porque el cliente no compra el carro solamente por tener un carro, sino por el beneficio de transportarse, de tener comodidad, de tener lujo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ir más allá del trasfondo del simple producto, sino entender cómo estamos cubriendo esa necesidad con el consumidor. Y la tasa de utilización, pues que se enfoca hacia si me compran, no me compran, con qué frecuencia. En esos criterios conductuales, pues tenemos que mirar qué tipo de usuario es, con qué frecuencia me compra, la ocasión de compra, por qué me compra, o sea, las condiciones que está generando para la compra, la tasa de uso, la lealtad de marca y la forma de compra. Cuando yo entiendo la manera como el consumidor compra y el beneficio que le está buscando, voy a entender otras características adicionales que se unen a la parte psicográfica. Entonces fíjese que la variable psicográfica se vuelve el centro de atención de la segmentación y entonces por eso es que le vamos a dar una alta relevancia ahorita más adelante cuando hablemos del perfil de consumidor. Tenemos que entender, entonces ya entendiendo las variables, cuáles son las clases de segmentos. Hay diferentes segmentos. Está el segmento vacío, que es un segmento que no tiene, digamos que una expectativa alta. Es un segmento que está, pero que no va a ser rentable. Está el segmento insatisfecho, que es un segmento que aún tiene necesidades que no han sido cubiertas. Está el segmento saturado, que es aquel segmento donde hay demasiada oferta de productos para cubrir una misma necesidad. Y está el segmento adecuado o atractivo, que es el segmento, digámoslo así, pleno, el que yo buscaría. Hay un mercado potencial, yo puedo ofertarle, ese mercado es rentable y es lo suficientemente rentable para poder comercializar un producto. Para responder a esos segmentos hay algunas estrategias. Está la mercadotecnia indiferenciada, la concentrada y la personalizada. Cuando hablamos de la mercadotecnia indiferenciada, vamos a segmentos grandes de mercado y generalmente establecemos estrategias de mercado masivo. En este mercado masivo, como hay una una demanda alta de producto, pues la oferta no debe ser tan especializada. Es una oferta que me permite, digamos que cubrir el mercado, responder a unas necesidades con un producto sin generar grandes esfuerzos mercadológicos, que se vuelve, digamos que un mercado orientado hacia la producción. Sin embargo, la diferenciación de las marcas está en la manera como manejen el posicionamiento de su marca y en la manera como establezcan esas acciones direccionadas al consumidor. Aprovechen esa oportunidad, digámoslo. Por ejemplo, la sal. Pero no es lo mismo hablar de la sal que hablar de Refisal. La sal va enfocada a una estrategia de mercado masivo, pero Refisal ya tiene o ya ha empezado a explotar unos nichos de mercado, unas células de mercado para poder establecer otras oportunidades. Está la parte de la mercadotecnia concentrada, que es la selección de un mercado meta. Entonces ya tengo un nicho de mercado, un ejemplo Volkswagen, y me enfoco en las necesidades y en cómo cubrir las necesidades de ese nicho. Y la mercadotecnia personalizada, que va enfocada a esos mercados muy especializados. Y la idea de esos mercados especializados es buscar cómo hacerlos mucho más rentables.
coloco un ejemplo en ese mercadotecnia personalizada, Sedal. Sedal tiene para cabellos rizos, para cabellos lisos, para cabellos secos, para cabellos grasos, etcétera, etcétera. Pero también hay marcas muchísimo más especializadas que manejan mercadotecnia personalizada como Victoria's Secret o como Harley Davidson, que son marcas que están enfocadas muy de lleno en el consumidor. ¿Qué debo tener en cuenta entonces para segmentar? Ya hablándolo a nivel global. Pues debo tener en cuenta, acá esto es una receta, ¿sí? Que ustedes pueden tomar y empezar a mirar cuáles son las variables. Entonces debo tener en cuenta toda la parte de factores culturales, en donde está la cultura, la subcultura y la clase social. Entonces acá empezamos a ver los grupos de referencia. La cultura está enfocada al tiempo libre, a la salud, a la informalidad, a todas las costumbres, los hábitos de consumo que yo tengo y los aprendizajes que he generado. Las subculturas son grupos nacionales, religiosos, raciales, según estilo de vida y según gustos. Estos grupos de subculturas son grupos de influencia alta. De acuerdo a la pertenencia a ese grupo, yo tengo ciertos comportamientos arraigados a ese grupo en específico. Y la clase social, que ya la habíamos hablado, que es una variable psicográfica, pero que se complementa con la variable demográfica, que es la estratificación. Están los factores sociales, entonces, que están los grupos de referencia, los grupos de aspiración, que es a donde nosotros deseamos pertenecer, deseamos llegar, ¿cierto? Nos gustaría estar ahí y generamos ciertos comportamientos para llegar a ese nivel. La familia y los papeles y el estatus en la parte laboral y en la parte social de ese rol que desempeña cada persona en un grupo específico. Están los factores personales, que es la edad, el ciclo de vida familiar, la ocupación, donde tiene influencia de acuerdo a los bienes y servicios adquiridos, y las circunstancias económicas, los ingresos, el ahorro, la capacidad del gasto, cuánto estoy dispuesto a invertir en este producto. Y los factores personales, que hacen parte de mi autoestima, la manera como socializo con los demás, mis logros, mi parte emocional, mi estabilidad y toda la parte de estilo de vida, que se vuelve un patrón de vida. Y ese estilo de vida, si ustedes se fijan, se complementa con las variables o los factores anteriores. Entonces, para mirar un ejemplo, vamos a ver un video de Jorge Jiménez que publicó hace un año en YouTube, que me pareció bastante interesante traerlo a colación para la clase y pues nos ayuda a recrear muy bien el tema. Hola, mi nombre es Juan Agustín y junto a Ford estamos buscando a los más indicados para conducir la nueva F-150. Busco jóvenes de 25 a 45 años, que sean de la región del Biobío, ya sean casados o solteros. Deben ser universitarios egresados y a personas con trabajos estables con un ingreso promedio de 1,5 millones de pesos mensual. Estas personas deben tener conocimientos relevantes sobre vehículos. Deben manejar y conocer distintas marcas, modelos y cuál es la mejor opción para ellos. Principalmente son personas con aptitudes de liderazgo, competitivos y perseverantes, amantes de su trabajo, pero a la vez deben ser capaces de disfrutar de la compañía de sus familias y amigos. Aunque deban viajar varios kilómetros, esto no es un impedimento. Son social media, personas generadoras de contenido y manejan tecnologías como tablet, smartphone, entre otras. Deben ser personas a las cuales les gusta mantenerse informados, ya sea viendo revistas especializadas a su profesión o los noticieros. Estas personas deben pertenecer al grupo socioeconómico ABC1 y C2. Además, deben vivir en las periferias de la ciudad en sectores acomodados. Son personas que disfrutan de hacer ejercicio al aire libre o asistir al gimnasio. Son personas preocupadas de su cuerpo e imagen. Su gusto referente a vehículos se basa en la búsqueda de la comodidad, elegancia, seguridad y optimización de su tiempo. Por sobre todo, son personas que conocen lo que quieren en la vida y lo buscan con todas sus fuerzas. Entonces, si ven, digamos que cómo se contextualiza el segmento de mercado, que tiene en cuenta todas las variables que hemos venido hablando anteriormente. Vamos a colocar otro ejemplo, la segmentación de mercado del Sony Ericsson. Entonces vamos a ver, irlo viendo por variables. Geográfica, en ciudades principales del país, puede ser Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín.
La parte demográfica, hombres y mujeres de edades comprendidas entre 17 y 25 años de estratos 3, 4 y 5, con ingresos mínimos de un salario básico legal, solteros, estudiantes de universidad que se preocupan por su formación académica. En la parte psicográfica, personas que les gusta principalmente la música, interesados por tener amigos y compartir con ellos fotografías, blogs y páginas sociales, que gustan de actividades como compartir con los amigos, el baile, deportes diferentes, la televisión por cable, el chat y los amigos virtuales. Son jóvenes de clase social media alta, extrovertidos, que siempre están a la moda, visten de marca y frecuentan estilos reconocidos para la realización de sus actividades de ocio. Interesados por la tecnología, son emocionalistas, pasionales, interesados por las cosas diferentes y originales. Y en la parte conductual, buscan productos que les brinden respaldo de marca, son consumidores fieles pero exigentes por la calidad, la innovación y la exclusividad. Eso es el segmento de mercado en resumen. Pero fíjense que dentro de un segmento existen diferentes perfiles de consumidor. ¿En qué consiste el perfil del consumidor? Describe las características y las respuestas de un individuo ante su medio ambiente, ante su contexto. Los distintos estilos de vida marcan actitudes totalmente diferentes ante los estímulos del mercado. Y eso hace que cambie la forma de reaccionar de una persona, tal vez demográficamente con las mismas características, pero que su contexto sea totalmente diferentes. Entonces, personas con el mismo perfil demográfico pueden presentar perfiles psicográficos muy distintos. ¿De qué depende el perfil del consumidor? Digamos que depende mucho de la parte psicográfica. Para establecer un perfil, pues tengo que mirar su estilo de vida, los motivos, la personalidad, las creencias y el aprendizaje. Cada una de ellas pues también tiene sus variables. El estilo de vida pues establece la clase de productos que adquiere un consumidor, cómo se comporta, qué le gusta, qué es lo que él busca, ¿cierto? Los motivos son el estímulo que incentiva a ese individuo a realizar una acción o la compra. Y tiene una estrecha relación entre la voluntad y el interés. Y la personalidad, pues de acuerdo a las características y de sus patrones de sentimientos y emociones, pues van ligados al comportamiento que ellos tienen. Por colocar un ejemplo, el grupo de mercadeo de primer semestre. ¿Todos tienen un perfil demográfico similar? Sí, claro, son chicos para la Universidad Panamericana de estratos más o menos entre 2 y 3, con un poder adquisitivo de sus padres medio, digamos que recién graduados, recién salidos del colegio, con una expectativa alta por ser profesionales, ¿cierto? Pero cuando usted vaya a analizar el grupo, usted va a encontrar dentro de ese segmento subgrupos que se relacionan de acuerdo a toda la parte de esa personalidad y lo que los impulsa, lo que los motiva a su estilo de vida. Entonces encontramos los chicos que les gustan los equipos de fútbol y están entonces concentrados en un grupo de estudiantes. Encontramos los estructurados, responsables, que han madurado rápidamente, entonces tienen una visión totalmente diferente de la vida. Encontramos a los frescos, descomplicados, relajados, que no les preocupa nada. Encontramos también a los locos que se pintan el cabello, que se generan cosas diferentes en su vestuario, que les gusta llamar la atención, son muy extrovertidos y hacen parte del mismo perfil demográfico, pero sus comportamientos dentro de cada uno de los grupos va a ser totalmente diferente. Tal vez la música que le gusta al loco, es complicado, el que se viste así, súper extrovertido, es totalmente diferente a la música que le gusta al serio, estructurado, al que ya ha madurado un poco más. Entonces fíjense que el perfil tiene una incidencia fuerte a la hora de establecer un segmento de mercado. Los valores, pues es cómo le han inculcado en su casa cosas que le han permitido generar aprendizajes. Es como esa sello de identidad de un individuo, digámoslo así. Y pues se establece de acuerdo a las creencias. Ya les explicaba hace un momento que las creencias pues dependen solamente de eso que el consumidor considera como verdadero conocimiento. Y ese verdadero conocimiento nace a partir de una experiencia o de algún suceso.
Entonces la creencia también va ligada a esos valores que se estructuran en casa. Pueden existir creencias hacia ciertos grupos de referencia, pero las creencias, hablándolas desde la parte genérica, nacen a partir de ese aprendizaje que hemos generado. Entonces usted cree que las cosas se pueden lograr con empuje, con dinamismo, con ganas, porque eso es lo que a usted le han enseñado en casa, porque usted ha hecho la tarea de crecer de esa manera y lo ha vuelto una creencia. Mientras que una persona que de pronto ha tenido las cosas fácilmente, que ha tenido mayor accesibilidad, cosas mucho más acomodadas, siente que no es necesario luchar para poder llegar a donde uno quiere, sino que puede ir con un ritmo un poco más tranquilo. Esa es su creencia porque va de acuerdo al aprendizaje que ha generado en su estilo de vida. La percepción. Ojo que la percepción es un proceso que es neuronal. Se da a partir de los sentidos y se elabora a partir del entorno y de sí mismo. Entonces, lo que yo percibo es totalmente diferente a lo que perciben las personas que están escuchando esta presentación. Es un proceso único de cada individuo, cada persona la estructura. Yo coloco un ejemplo que me parece muy interesante. Yo puedo decir que mi novio es precioso, guapo, que es un modelo espectacular, mejor dicho, lo último. Y cuando yo llevo a mi novia a presentarlo en el grupo donde estoy interactuando, tal vez a ninguna de las niñas que esté ahí le parezca guapo. Pero mi percepción es diferente a la percepción de esas niñas. Lo que hace o lo que permite que yo vea o sienta que esa persona es muy guapa. ¿De qué depende esa percepción? Del contexto en el que vivo, del aprendizaje, de los valores, de la creencia. La construyo de acuerdo a todo mi estilo de vida. Y pues el aprendizaje es ese proceso que me permite adquirir habilidades, destrezas, conocimientos, conductas, experiencias, racionamiento y toda la parte de observación. A partir del aprendizaje es que yo empiezo a estructurar las otras variables que hemos venido hablando. El estilo de vida, la percepción, los valores, las creencias van de acuerdo a ese aprendizaje que estoy generando. ¿Cómo encontrar los perfiles? Pues a partir de investigaciones etnográficas, de entender el comportamiento de las personas. La investigación cualitativa es una base interesante de recopilación de datos y la parte de neuromarketing permite también entender los gustos del consumidor, cómo se comportan, cuáles son sus gustos reales y demás. Son algunas técnicas que más adelante, a medida que ustedes vayan avanzando, van a ir entendiendo y van a ir apropiándose de cada una de estas herramientas. El conocimiento del consumidor entonces nace de las motivaciones, de entender qué imagen tiene esa marca, cómo se sienten y cómo viven ese producto y en qué los está beneficiando. De acuerdo a eso, él construye una percepción de ese producto. Entonces, fíjense que no es solamente una variable, sino que son 4 variables que se necesitan. Y fíjense que esas variables son todas enfocadas a la parte psicográfica. ¿Cómo identifico los perfiles? Pues empiezo a mirar las decisiones de marketing que se afectan al segmentar. Hay que desarrollar instrumentos que permitan revelar el perfil psicográfico, los hábitos, la lealtad. Entonces, tal vez mediante una encuesta, tal vez mediante procesos de observación. Me ayuda, digamos que hay que hacer un análisis detallado a esas variables que favorecen para desarrollar el perfil. Empiezo a describir esa parte de los segmentos a profundidad. Analizo la accesibilidad que tiene ese segmento de mercado y pues describo al consumidor ya resaltando valores que la empresa pueda aprovechar para establecer estrategias propias para ese consumidor. Para crear perfiles es importante comercializar productos o servicios necesarios, conocer a fondo al consumidor, entender cómo piensa, cuáles son sus motivaciones, qué lo impulsa a la compra, qué factores influyen para que tome la decisión de compra y qué espera del producto emocional y mentalmente para que perciba nuestra marca. Entonces eso es lo que nos va a ayudar a construir las percepciones de la marca. Eso depende mucho del proceso de decisión de compra. Yo acá se los dejo solamente esbozado para que ustedes lo miren, para que entiendan cómo influye
toda la parte de las fuerzas sociales y psicológicas, la información que el consumidor encuentra de los productos, toda la parte situacional de acuerdo al producto que se va a comprar, y a partir de ahí se genera como ese proceso de decisión de compra. No vamos a profundizar en él porque ustedes más adelante van a hablar, van a enfocarse en este proceso cuando lleguen a psicología del consumidor. Pero entonces este proceso de decisión de compra es importante que ustedes lo tengan presente. Siempre hay un reconocimiento de la necesidad, siempre hay una elección del nivel de participación, siempre hay una identificación de alternativas, una evaluación de esas alternativas, una decisión y un comportamiento pues posterior a la compra. Cuando nosotros entendemos el perfil del consumidor, pues podemos llegar a crear, digamos que prototipos de ese perfil. Entonces yo acá les traigo un ejemplo. Luisa. Luisa es una mujer escritora con 40 años de edad, trabaja en una reconocida revista como jefe de prensa, es reconocida por su gestión en los medios de comunicación, es una persona crítica, intelectual, que no busca la aprobación de sus emociones, de sus acciones, curiosa por naturaleza, estilizada y sofisticada, cuida cada detalle de su apariencia física, le gusta verse como una mujer segura e imponente, es amante del café por tradición, acompaña cada momento importante con una taza de este delicioso producto, hace de este momento toda una experiencia porque se declara una adicta de esta bebida y además confiesa que es el mejor acompañante cuando comparte con sus amigos. Ese es el perfil para un café, para café Nespresso, un café especializado. Y entonces yo quiero que se tomen 2 minutos para pensar cómo es Luisa. De acuerdo a esta descripción, ¿cómo se imaginan a Luisa? Luisa podría ser una mujer, desde mi percepción, tal vez esbelta, una mujer muy ejecutiva. Entonces ahí ustedes empiezan a como a evidenciar o a visualizar cómo se vestiría Luisa, cuáles serían los accesorios que Luisa llevaría a la oficina, a qué lugares iría Luisa a visitar o iría a pasarla rico, a compartir con sus amigos. Ya ustedes empiezan a hacer como una idea de quién sería Luisa. Yo acá les voy a dejar una foto de una posible Luisa. Fíjense que es una mujer muy ejecutiva y que se convierte en un patrón de perfil y que me ayuda a entender a mis consumidores. Ojo que es un patrón de un perfil, ¿no? Les recuerdo que entonces dentro de un segmento encuentro muchos perfiles de consumidor y para poder comercializar un producto yo tengo que establecer sobre cuáles perfiles voy a trabajar. Sobre en qué perfiles me voy a enfocar, cómo voy a direccionar. En la próxima clase, entonces, trataremos de abordar ejemplos para poder establecer diferentes segmentos de mercado, los perfiles, para saber cuáles son las variables que mayor relevancia les tengo que dar. Pero fíjense que el segmento va a depender mucho de la naturaleza de cada producto. Recuerden que ustedes siempre deben primero segmentar y luego crean los productos para poder responder a esas necesidades del consumidor. Espero que esta clase haya sido productiva, que les haya quedado claro el tema y que la próxima clase podamos discutir con argumentos qué es un segmento de mercado.